Hola, muy buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con el tema del día de hoy, que tiene que ver con la exposición fotográfica. En la parte del anterior tema platicábamos acerca de qué era la exposición, quién era, digamos, el instrumento que se encargaba de medir la luz y cuáles eran, digamos, en el caso de la cámara, los modos que me iban a permitir poder programarle de acuerdo al uso que le fuéramos a dar. En esta parte estaremos concentrados básicamente en atender cuáles son las variables que se producen cuando hablamos de exposición. Y en teoría son tres. Se puede dar una subexposición, una sobreexposición o una exposición correcta. Pero ¿qué implica en términos reales? Quizás de manera, la propia palabra te puede definir de qué se trata, ¿no? Una sub, es decir, abajo de una exposición, la sobre arriba, y bueno, la exposición correcta sería la última opción. Pero va siempre algo más allá. Tenemos que relacionar estas tres variables con lo que implica no solamente la falta de luz, que es el caso de la sobreexposición, o el exceso de luz, que sería la sobreexposición, y cuando la luz está perfecta. Va un poco más allá porque tendríamos también que considerar cómo hacer para que cuando hacemos fotografías podamos tener esa luz perfecta que requiere nuestro escenario, esa luz perfecta que va a requerir la foto que vamos a hacer, sin importar las condiciones de iluminación que puedan haber en ese momento. He escuchado decir, por ejemplo, en ocasiones a algunos estudiantes, es que, profesora, la fotografía no me quedó bien porque había muy poca luz, entonces eso es lo mejor que pude hacer. La cámara te va a permitir siempre poder corregir eh, una condición de luz pobre, o te va a permitir también corregir una condición de luz excesiva que puedas tener en una escena. Para ello intervienen tres factores. Los factores, digamos, que van a decidir que una luz o una exposición sea correcta es lo que se denomina en fotografía el famoso triángulo de luz. El triángulo de luz implica que van a participar tanto la sensibilidad del sensor, va a participar también la apertura del objetivo, la apertura del diafragma, y también va a depender el tiempo con el que tú programes tu obturador para que éste se cierre y deje entrar más o menos luz. Eh, es decir, el asunto de la exposición tiene que ver con esos tres elementos, y nosotros vamos a manejar uno u otro para hacer que esa exposición sea la correcta. ¿De qué manera, digamos, se va a manifestar fotográficamente, o de qué manera se va a manifestar en, en el terreno, digamos, de los valores lumínicos? Se dice que cuando una imagen está subexpuesta, pues obviamente entonces lo que vamos a tener es una escala de luz muy pobre, es decir, tonos medios pero fuertes, y vamos a tener también tonos muy oscuros, es decir, los del 0 al 4. En cambio, cuando se dice que tenemos una sobreexposición, se carga exactamente la escala que aparece por ahí en la pantalla de tu cámara, en la parte trasera, que es esta, se va a cargar hacia el lado derecho, y eso nos quiere decir que vamos a tener valores muy altos, es decir, mucha luz y pocos tonos medios, pero no vamos a obtener absolutamente ningún tono oscuro. En cambio, cuando tenemos una luz correcta, quiere decir que vamos a tener una amplia gama tonal que va a ir desde el 0 al 10 con todos los distintos valores lumínicos que se pueden presentar. Y eso es a lo que debemos aspirar siempre. Como ya decía, no importa si hay mucha luz o poca luz en un escenario, eso la verdad no va a tener que interferir, porque vas a contar con tres elementos dentro de tu cámara para poder corregir esa exposición. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, dependiendo el tipo de equipo que tengas, en ocasiones si tienes Nikon, suele aparecer en la parte trasera de tu cámara, es decir, en la pantalla, cuando tú presionas ligeramente el obturador y lo tienes en modo manual o lo tienes en modo
prioridad de apertura o prioridad de velocidad de obturación, se va a mostrar esta pantalla salvo cuando tú presiones ligeramente el disparador. ¿Por qué? Porque en ese momento estás activando el exposímetro y el exposímetro inmediatamente te va a decir que si está cargado hacia esta área que es del más, quiere decir que está excedido de luz. Si se carga al lado izquierdo, que es donde están los menos, quiere decir que va a tener, como en el caso de abajo, una subexposición. En las Nikon se suele mostrar así, se ve como una escala amplia, es decir, se ven como muchos palitos extendidos. Estos palitos se tienen que reducir hasta que queden en el centro. Cuando quedan en el centro es cuando tenemos entonces la exposición normal o la exposición perfecta. Entonces debe aparecer una sola barra. A la hora que nosotros movemos ya sea ISO o que movemos velocidad o tiempo de obturación o movemos el ISO o ASA, se va reduciendo esta escala hasta llegar a una sola puntito y que debe de quedar en medio. En el caso de Canon tiende a mostrar una barra muy parecida, en la que te va a también tener -2 y va a tener los +2. Y aquí lo importante es que siempre es, por ejemplo, en el caso, si está cargado hacia este lado, te está indicando que tienes una sobreexposición. Si se carga el punto hacia el lado izquierdo, quiere decir que tienes una subexposición, es decir, te falta luz, te sobra luz, y cuando está en el centro es cuando tienes la exposición correcta. Ahora, ese valor ¿qué tienes que realizar tú para que quede en el centro este indicador? Pues muy sencillo, lo vas a controlar con el diafragma, depende de lo que te esté diciendo. Un ejemplo, si te está diciendo que tienes una sobreexposición, es decir, que estás cargado hacia este lado, pues es muy sencillo, tendrás que empezar a cerrar el diafragma, un paso, hasta que logres hacer que quede en el centro. Esa es una opción, pero dices, no, yo no quiero mover el diafragma, lo que quiero es mejor, porque yo quiero en un momento dado tener control del diafragma porque deseo hacer una profundidad de campo o porque deseo hacer un foco selectivo. Eso más adelante lo voy a explicar, pero digamos, en una palabra, si yo quiero usar un diafragma específico y quiero controlar la luz, entonces no voy a elegir el diafragma, lo que voy a elegir va a ser la opción de la velocidad de obturación y del ISO. ¿Qué quiere decir? Si le sobra luz, voy a empezar a subir velocidad, porque acuérdense que entre más rápido se cierra el obturador, va a haber menos luz. En cambio, si la barra me indica que está cargada hacia acá, quiere decir que está subexpuesta, entonces voy a manejar la velocidad hacia el lado izquierdo, porque de este lado voy a tener más luz. Y así sucesivamente también. Si tú en un momento dado lo quieres hacer mediante el ISO o ASA, es exactamente lo mismo. Depende de lo que te esté indicando acá. Si te sobra, entonces le quitas con un ISO más pequeño. Si te falta, entonces le vas a poner un ISO más grande. Tú tienes 3 factores con los que vas a controlar la luz, pero estos factores no se trata nada más, voy a elegir el diafragma, voy a elegir la velocidad o voy a elegir el ISO, porque es lo que primero se me ocurrió. Realmente no. Cada uno de ellos, cada uno de estos factores determina también un efecto técnico y determina también ciertas consideraciones que tienes que tomar previamente antes de tomar la foto, como por ejemplo, en el caso si una velocidad es muy lenta, necesitas que no se mueva la cámara y necesitas usar un trípode o un tripié, entonces a lo mejor no te conviene, si estás falto de luz y no tienes un tripié, pues no te conviene bajar velocidad, a lo mejor lo que te conviene es subir el ISO. ¿Sí me explico? Todo depende también de tus necesidades fotográficas, porque si otro ejemplo, si vas a necesitar en un momento dado una ampliación muy grande de tu foto, entonces no te conviene tampoco subir mucho el ISO, porque de este lado se produce mucho ruido. ¿Qué quiere decir? Se ven mucho los píxeles, se nota muchos puntitos de colores, que es más notorio cuando se hacen fotos de noche, que quizás ya lo han visto. Se nota más el pixeleado. Y entonces a lo mejor lo más conveniente no es mover el ISO, sino a lo mejor lo más conveniente será abrir más el diafragma. Entonces,
no va a ser el primero que se te ocurra, va a ser también en función de tus necesidades fotográficas. Esto voy a explicarlo más adelante con otras fotos de ejemplo, pero ahora estamos en el terreno de hablar cuáles son las tres variables que se presentan en la exposición. Ahora, ya habíamos adelantado hace poco el tema del histograma, vimos que era una representación gráfica de los distintos valores lumínicos que puede haber en una escena y que se van a representar a través de una gráfica, que es esta, y todas las cámaras lo tienen. Es cuestión nada más de buscar el botón o buscar en qué parte del menú puedes activarlo. En algunas cámaras trae el acceso directo al histograma y si no, consulta tu manual. Pero bueno, esta escala nos va a aparecer solo cuando yo la busque. Esto solamente también se hace cuando yo ya tomé la foto, es decir, no se puede predecir anticipadamente cómo me va a quedar un histograma de una foto que apenas voy a hacer. Eso no sucede, o sea, tienes realmente primero que tomar la foto y inmediatamente analizar el histograma, porque el histograma te va a estar diciendo qué tan sobreexpuesta está tu imagen, qué tan sobre o subexpuesta está o cuando vas a tener una exposición normal. En este caso, cuando la escala o esta representación gráfica se carga mucho hacia la izquierda y tiene muy altos los picos de acá arriba, o sea, es decir, sube mucho la barra, te está indicando que está subexpuesta, muy subexpuesta. Entre más se eleve esta gráfica del lado izquierdo, te está diciendo que tienes nada más puros negros, puros oscuros, pero si te das cuenta en esta parte empieza a bajar la escala y a la hora que empieza a bajar quiere decir que se está acercando a los valores claros, pero que tienes muy poquitos. ¿Por qué? Porque está muy chata esa curva. Entre más alta esté una curva, pero que esté al centro, no tan cargado a los extremos, es decir, ni a la izquierda ni a la derecha de la barra, me está hablando entonces de que tengo una distribución más homogénea de la luz y por lo consiguiente quiere decir que posiblemente mi foto tenga una exposición correcta. No sé si me estoy explicando. En cambio, cuando tú tienes una sobreexposición, la barra tiende a cargarse hacia el lado derecho y se va a pronunciar mucho la barra y va a tener una curva también muy pronunciada, pero siempre va a ser hacia el lado derecho. Y si se dan cuenta, tiene muy poca, está muy chata de esta parte, que es decir, no tiene mucha altura, quiere decir que de los tonos medios tiene muy poco. Ahora, entonces quiere decir que lo ideal, cuando tú quieras valorar que si tu foto está bien de luz, lo ideal es que tenga esta distribución, que es la de acá de abajo, porque eso me va a decir que tiene muchos tonos medios y que tiene tonos negros, pero tampoco tantos, ¿sí? Y ahorita vamos a ver cómo se manifiesta eso ya propiamente en una foto. Digamos, aquí para que lo tengas de manera más gráfica. Los tonos medios se van a concentrar en el centro, las sombras o los tonos más oscuros se van a concentrar del lado izquierdo de tu pantalla y las altas luces o lo conocido como los tonos más blancos o más claros se van a concentrar hacia el lado derecho. Esta es la distribución. Ahora también entre más altos sea esta barra, te está implicando además que tiene un gran número de píxeles en esa parte, esa imagen. Y bueno, en el caso ya propiamente de una fotografía, una subexposición se va a manifestar de esta manera. En la gráfica podemos ver que está muy cargada hacia el lado izquierdo, o sea, eso nos está diciendo que tiene muchos negros en mi foto, tiene muy pocos tonos medios, es decir, en esta parte, si se dan cuenta, está muy chatita la barra, no tiene casi picos en esta zona, entonces quiere decir que tiene muy pocos tonos medios y que no tiene casi nada de blancos. Y ahorita les voy a decir en dónde están. ¿Por qué dice que tiene tantos negros? Porque si te das cuenta, toda esta zona de aquí es tan negra y tan oscura que no se perciben detalles. En esta zona tampoco se perciben detalles. Aquí se pierden las texturas del cerro. Aunque ustedes no lo crean, cuando una exposición es correcta, tenemos que hacer que haya texturas tanto en las zonas más oscuras como en las zonas más claras como en las zonas medias. Esta sería la zona más iluminada y es un pedacito nada más de la foto. Esta parte
y solo esta parte, que son los dos blancos que tenemos aquí. Y esta parte de aquí serían tonos medios. El cielo también serían tonos medios. ¿Por qué? Porque no es decir, no son ni tan oscuros, ni son tampoco tan blancos en la foto. Sin embargo, se logra percibir un poquito de detalle en los tonos medios y por eso nos damos cuenta que en la barra o en el histograma tenemos ligeramente elevado esta zona, pero conforme se empieza a acercar al blanco, se va achatando, 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 y de repente dice, hay un pico, pero ese pico lo da esta zona también, que es la única zona que está más blanca de todas, y ya después de ahí tampoco tenemos muchos blancos, porque tan es así que no se carga hacia el lado derecho. ¿Y cómo se vería una imagen que está sobreexpuesta? Comparen, o sea, aquí ya es el exceso. Se pierden todos, absolutamente todos los valores y todas las texturas que teníamos en el cielo, que era muy visible acá, digamos, veíamos las nubes, veíamos las tonalidades azulosas y color, o sea, azules y frías. En esta parte se borran por completo. Eso sí, esta zona que estaba muy perdida y esta zona y esta parte que no tenía texturas, pues aquí ya podemos percibirla. Si te das cuenta, se puede percibir todas las texturas de la roca donde estaba cayendo la cascada. Se puede percibir un poco el color del agua, ¿sí? Pero pues perdemos por completo las zonas de los tonos medios. Los perdemos, salvo en esta parte que sí teníamos tonos medios de color, es decir, que no son colores tan fuertes, tan oscuros. Alcanzamos a ver un poco de textura, pero se empieza a perder la textura de esta área que se veía perfectamente la salida del sol, o sea, aquí ya no se ve. En esta área se pierde, que ya no hay tampoco texturas y no se ve tanto la textura tampoco del agua como se veía en esta otra, que se veía un poquito más las distintas tonalidades y se veía también el efecto seda, ¿sí? Entonces, una sobreexposición tampoco es absolutamente nada deseada. Y si observamos en nuestro histograma, en la gráfica, ¿qué tenemos? Tenemos muchos tonos medios, o sea, por eso está cargada la barra aquí hacia la parte media, pero si te das cuenta no tenemos nada de negros porque efectivamente no hay nada, lo único negro son esta partecita y esta partecita, o sea, no hay nada. Y de zonas blancas está muy marcada, si te das cuenta está muy pintada la barra en esta zona, ¿sí? No tiene picos tan altos porque la verdad las zonas blancas son muy pocas también, les decía yo desde hace rato, y eso quiere decir que tenemos negros, no hay nada, blancos hay, pero no está tan elevada estas montañitas, quiere decir que están chatas, porque seguramente no estamos encontrando texturas en ella. Y pasaríamos a la tercera opción, que es la opción cuando tenemos la exposición correcta. ¿Qué sucede a diferencia de las demás fotos? Como podemos observar, aquí tenemos como una especie de intermedio entre todas las tonalidades. O sea, sí tenemos la textura del cielo, no se nota tanto como en la primera, pero no se pierde, ¿sí? Y rescatamos también mucha de la textura en la zona oscura. Rescatamos en los tonos medios texturas aquí, en estas zonas, y rescatamos también las texturas de las zonas blancas. Quiere decir que una exposición correcta gráficamente se debe de ver lo más parecido a esto cuando ustedes presionen el histograma, es decir, curvas o picos muy altos en los tonos medios, pero no debe haber picos tan altos en la zona blanca ni en la zona oscura, ¿sí? Debe ser como más homogéneo y más repartida la barra. Sin embargo, también me está diciendo que a pesar de que casi hasta el final sí tengo algo de picos altos en lo negro, y sí, porque en esta parte se pierde de nuevo la textura como si la vería yo en esta, ¿sí? Aquí sí se ve, pero si yo rescato esto, que es lo mínimo, pues estoy sacrificando demasiado los tonos medios. ¿Por qué? Porque se me pierde tanto incluso el cielo. En cambio, en esta última tengo como un equilibrio, tengo un equilibrio de luz en tonos medios, en las zonas más claras, que son esta y esta, y los tonos medios que son
estos de aquí del centro, y los oscuros, que son este pedacito y esta parte, pues alcanzamos a ver un poco de vestigios, pero quizás no es tan importante como se ve padre el hecho de que tengamos tantas tonalidades de cafés, tantas tonalidades que tiene el cielo, digamos, con todos sus matices. Entonces es más importante que haya una mayor distribución de tonos medios que lograr picos muy altos en la zona de la derecha y en la zona izquierda. Y bueno, quizás es necesario también que no se vayan a dejar llevar mucho por lo que dice el histograma cuando tú tienes en mente una idea concreta de una toma. Por ejemplo, en esta opción, tú la tomas y dices, me salió mal porque me está diciendo que tengo muchos negros y sí tengo un pico muy blanco, pero no tengo muchos tonos medios. Y sí, efectivamente, no tienes tonos medios porque la fotografía, como te das cuenta, se carga hacia mucha luz en esta zona y muchas zonas oscuras, ¿sí? Pero sin embargo, si este era el efecto que yo deseaba plasmar, que era una especie de contraluz, porque aquí casi nada más tengo las siluetas de estas plantas que se encuentran por aquí, y si esa es mi intención, pues quiere decir que a la hora que yo valore el histograma, va a decir que ya lo logré, o sea, no tiene el histograma la última palabra, o sea, por el hecho de que tenga picos muy marcados de este lado, no me va a decir si hay muchos tonos negros y tonos grises y casi nada de blancos, pero esta era mi intención, entonces aquí sí no hay ningún problema, digamos. Quiere decir que tu foto está bien lograda. Así que no le hagas caso, tampoco tiene la última palabra, pero sí es un buen recurso para poder valorar cuando está bien de luz o no mi fotografía. Obviamente, digamos, toda imagen que es tomada y cuando nosotros tenemos una poca sobreexposición o una poca subexposición, es muy fácil corregirlo en cualquier editor de fotografía. ¿Y cómo lo vas a hacer? Igual te vas a ir a esta zona que te va a aparecer en tu programa, que te permite poder manipular las curvas de la exposición. Y entonces en esta forma tú vas a decir si le alzas más estos picos o alzas más esta zona o alzas más esta. Todo va a ser en función y lo vas a ir haciendo en esta. Si tú pones más número aquí, por ejemplo, te está diciendo que está rescatando mucho la zona media y está rescatando todavía un poco más la zona oscura, pero de la zona blanca la dejó como estaba, es decir, no está ponderando para nada. No, perdón, la zona oscura no la está ponderando, la zona blanca sí y la zona media también, pero está ponderando más la zona blanca. ¿Por qué? Porque seguramente el fotógrafo tiene detalles más importantes que rescatar en las zonas blancas. Por ejemplo, pónganse a pensar en una fotografía de bodas, en donde obviamente el vestido de la novia es importantísimo y es vital que aparezcan los detalles. Entonces sí debemos tratar de rescatar lo más posible todos los detalles del vestido, que es la zona blanca, porque es lo que a mí me interesa. Entonces se puede corregir esto en cualquier programa de edición, siempre y cuando también hayas hecho tu foto en formato RAW, que eso es algo que vamos a ver más adelante. Pero lo ideal es que la foto que tú vayas a hacer quede con una exposición correcta de luz desde la toma, porque lo que no hagas desde la toma podrás corregir algunos aspectos en la edición, pero ya no muchos, ¿sí? No esperes demasiado de esa fotografía. En resumen, van a ser 3 los factores que van a intervenir en la exposición y que no debes olvidarlos nunca: el diafragma, el tiempo de exposición y el ISO. Pero debemos considerar que dependiendo lo que movamos, por ejemplo, en el caso del diafragma, si cerramos el orificio del diafragma, pues estamos quitando luz. Claro, es ideal para lograr este efecto. Si estamos dejando el diafragma muy abierto, estamos ponderando este efecto, el de foco selectivo. Eso lo voy a explicar con mayor claridad en el siguiente material, que es la parte 3, que tiene que ver precisamente con los factores que intervienen en la exposición. Si trabajamos, por ejemplo, con tiempos de exposición en donde pasa poca luz, lo más seguro es que vamos a lograr efectos de barrido. Por el contrario,
si elijo trabajar con velocidades o tiempos de obturación muy rápidos, van a dejar pasar, perdón, aquí lo estoy diciendo al revés, los tiempos rápidos quitan luz, los tiempos que dejan pasar más luz lo congelan. Aquí está invertido, no le hagan caso, lo voy a corregir y ya lo explico con claridad para la siguiente clase. Digamos, esto tiene que estar invertido. En donde pasa más luz se logran barridos y en donde pasa menos luz se logran los congelados, ¿sí? Digo, para que no se me vayan a confundir. Y en el caso del ISO, en el ISO, el ISO más pequeños son los que tienen menos ruido y se va a notar menos el píxel, por lo tanto la calidad de la imagen va a ser mejor, su definición sobre todo, y va a ser un material que vas a poder ampliar a un tamaño más grande. En cambio, si trabajas con ISOs muy elevados, obviamente vas a tener más luz, pero también vas a ganar mucho ruido y van a ser muy notorios los píxeles. Así que te puse este pequeño esquema para que consideres que los factores que te van a ayudar a controlar la exposición no solamente controlan la luz, o sea, sí estamos viendo que me dejan pasar más o menos luz, como lo vemos en cada uno de ellos, pero también vas a estar ganando un efecto técnico, que es lo que vamos a ver para la siguiente clase. Y ya como resumen, lo que sí les puedo decir es que quizás a partir de ahora, en vez de estar revisando cada una de tus fotos en tu pantalla, una por una, cuando estás tomando la foto, yo te sugeriría que en vez de estarlas viendo, lo que debes de estar haciendo es prestarlas atención al histograma, ver cómo se está distribuyendo las luces y las sombras, porque va a ser más fiel. Recuerden que nosotros cuando hacemos la foto y la podemos visualizar en nuestra pantalla, va a ser muy diferente a lo que yo voy a visualizar después en mi ordenador y va a ser muy diferente además a lo que después voy a tener ya propiamente cuando yo imprima esa foto. Entonces quizás es más importante, más que estar revisando la foto en el visor, estar accionando el histograma para que veamos cómo se están distribuyendo las luces y tenga yo una referencia más clara de cómo está esa exposición. Y bueno, dejo acá un sitio donde saqué algunos de los consejos, en donde saqué también las imágenes que acompañan este material, por si quieren complementarlo y para darle crédito a su autor. Por ahora me despido.